Fíjense ustedes, como si en España no tuviéramos problemas más importantes de que ocuparnos, pues como el paro, por ejemplo, o la crisis económica, pues ahora resulta que nos encanta enfrentarnos por asuntos ideológicos. Ahora la izquierda y la derecha se pelean por los símbolos. Desde el PSOE arremeten contra los militantes de nuevas generaciones del PP que exhiben banderas franquistas. Y desde el PP atacan a los del PSOE que enarbolan banderas de la República. Si es que, la verdad, son como niños. La polémica surgió por fotos como estas, donde miembros de nuevas generaciones del PP valenciano aparecían ensalzando símbolos franquistas. Las redes sociales se incendiaron al momento. Nuevas Generaciones afirmó que les abriría un expediente. Pero aún va más allá. Hoy han asegurado en un comunicado que su respuesta ha sido y será contundente respecto a otras manifestaciones de ensalzamiento del franquismo realizadas en Twitter por un militante de Tomelloso y otro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Uno de ellos, Antonio Pozo, poco después eliminó el tuit y pasó a rechazar haber sido su autor. Nuevas Generaciones ha condenado esto por ser manifestaciones contrarias a la Constitución y además tendrán un expediente. El revuelo estaba asegurado. Desde el PSOE no se esperaba menos que contundente respuesta, pero ¿qué pasa con todos los que ensalzan la bandera republicana? ¿No debería ser igualmente censurable? Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ha sido claro. Me parece que también eso deberían de aplicarlo en otros partidos políticos en los que con normalidad en los últimos tiempos vemos cómo se exhiben también símbolos anticonstitucionales. Ha calificado de disquisiciones históricas la distinción entre la legalidad de la Segunda República y la de la dictadura, aunque para Eduardo Madina equiparar la bandera de la Segunda República con la enseña de la dictadura franquista no es síntoma de maldad, sino simplemente ignorancia de la historia. La pregunta es, ¿son comparables los símbolos franquistas con las banderas republicanas? Es la nueva guerra de banderas. A ver, Pablo, a ver si me sacas de dudas. Desde la izquierda, que estáis siempre, es el franquismo, Franco. ¿Y por qué desde la izquierda estáis con la bandera republicana todo el día? Es igual de extemporáneo una cosa que otra, ¿no? Yo soy defensor de la libertad de expresión y que cada uno se identifique con los símbolos que quiera. Creo además que en general los gestos y las palabras y lo que uno dice no es constitutivo de delito. Por eso a mí que haya jóvenes de nuevas generaciones del PP que utilicen el saludo romano que compartían los nazis, los fascistas italianos y sus imitadores españoles, no me parece mal. Es más, me alegra porque de alguna manera revela el ADN político de la derecha de este país vinculado al franquismo. Aquí mismo ya. No, pero bueno, lo hacen los de las nuevas generaciones del PP. Si yo con 20 años me tomaba una cerveza con mis amigos, podíamos cantar la Internacional y si me hacen una foto yo no tengo nada de lo que avergonzarme, estoy encantado. Pero parece que a algunos sí les avergüenza su pasado y qué es lo que representan. Yo creo que en esto, como en todo, está maravilloso abrir un debate sobre cuál es la historia de este país y quién estaba con la democracia y quién estaba con los fascistas. No se puede comparar nunca a la resistencia francesa con los nazis, del mismo modo que no se puede comparar a los que defendieron un golpe de Estado y una dictadura con los que defendían la democracia. ¿Quién defendió la democracia? Porque este debate creo que ha salido aquí reiteradas veces. Muchas ya, veces, ¿no? ¿verdad? En fin, Stalin defendía la democracia, como es bien sabido, con un fervor realmente vehemente. Vamos a ver, estos chicos son tontos. Los del Twitter está lleno de los que estáis metidos en ese mundo, que yo gracias a Dios no lo estoy, lo sabéis, el Twitter está lleno de tonterías. Y esto me parece que es un efecto de eso. Esa bandera que ha aparecido ahí no es una bandera franquista, es una runa odal, que es una cosa, en fin, como nórdica, que han recuperado movimientos neofascistas en Europa y tal, y que es perfectamente absurdo colocar una bandera rojigualda, porque es como vestir, no sé, a una gitana, pues ponerle un gorro sueco, yo que sé, una cosa de ese tipo, ¿no? Estas son tonterías, y en ese sentido sí que te doy la razón, son mamarrachadas de veinteañeros. Nuevas Generaciones del PP no es ese mismo grupo que se ha manifestado a favor del matrimonio homosexual, porque yo con esta gente me hago un lío formidable, es decir, ¿existe realmente Nuevas Generaciones del PP? Sí, ¿hay alguien? Sí, bien, es importante. ¿Hay alguien que diga, nosotros pensamos sobre esto tal cosa? Porque yo, con estos muchachos, sinceramente, no sé dónde están ni a lo que quieren jugar. En cuanto a las banderas, el águila de San Juan, quiero recordar, en fin, no es un símbolo franquista, se usó en el régimen de Franco, es verdad. El primer ejemplar de la Constitución llevaba ese águila, quiero recordar. Yo juré bandera en el 81, en el 80 juré esa bandera que hasta el 82 fue la bandera constitucional de España, con el águila también, es un símbolo de los Reyes Católicos. En fin, no es exactamente un símbolo franquista. Ahí tienes justamente sí ese ejemplar de la Constitución que hacía referencia en esas imágenes. Sí que es, por el contrario, un símbolo
digamos, extraconstitucional la bandera republicana, pero ahí comparto con Pablo el criterio, es decir, es una cuestión de libertad de expresión, no es pecado. Manolo. Esa bandera, en el año 81, la ley la cambió. O sea, la Constitución no dio 82, tiempo. de hecho, ¿no? No, fue en diciembre del 81, al final. Sí, Bueno, pero claro, pero aquí el problema es otro diferente. No, la Constitución no es que no diera tiempo, es que ni se lo planteó. Bueno, al principio. Ni se lo planteó nadie. Y en Bueno, su pero lugar date cuenta se tú, puso el en la escudo Primera actual, República- por cierto, que además no es Pero, con ese águila, Javier, no es con ese ya. águila, y que es una barbaridad heráldica porque sustituye los cuarteles de Castilla y León o simplemente... Tú no sabes la que se lió en la Academia de Heráldica con ese asunto. Si yo no quiero Sí, entrar en el tema bueno. histórico, porque vamos a estar muchos de acuerdo. Pero vamos a ver, en la Primera República no cambió la bandera. No cambió la bandera. Entonces, pero no vamos a entrar en eso. A mí lo que me parece, y eso que es un buen parlamentario y mejor persona, que el diputado del Partido Popular se haya metido en este charco, haya abierto este debate estéril y decimonónico, que no tiene ningún sentido, porque le perjudica a su partido. Porque en ese fango, ideologizar este asunto, donde se mueve en lo que son ganancias de votos, pues siempre ha sido Rubalcaba, con una agilidad famosa. Y nos acordamos del asunto famoso del Doberman, ¿no? Entonces, ahora, abrir en el contexto actual político no tiene ningún sentido. Ese debate, al único que le va a perjudicar es a su partido. ¿Por qué? Porque alguna gente está dando a entender que él está defendiendo a los militantes de nuevas generaciones. Pero claro, esas banderas que tú dices que son simbologías históricas, tienen el valor histórico, pero claro, cuando van unidas a un grupo que son violentos, que son xenófobos, que son antidemocráticos. Esos chicos no son no, nada de estos todo no, eso. me refiero en otros, Son en otros otras fantasmas haciéndose manifestaciones. No, me fotos, refiero ustedes. en otras manifestaciones, ¿no? En otras manifestaciones públicas. Una cosa es, yo también juré bandera con el famoso aguilucho, porque como tú hice la mili en el año 79-80. Entonces, no quiere decir... Y además mi primer carnet de prensa, que era un periódico de la prensa del movimiento, y también llevaba. Pero no había otros periódicos entonces. Pero el problema aquí es un problema político, que no tiene ningún sentido, que en lo que está cayendo en este país, abrir este debate absurdo cuando se ha cerrado, cuando el Partido Popular ha dado durante los últimos años un ejemplo de que está por encima de este tipo de símbolos, y comparar la bandera republicana con la bandera preconstitucional franquista tampoco tiene ningún sentido. O sea que yo creo que hemos entrado en un debate absurdo, que lo único que hace es crear más crispación que no va a ningún sitio. Sí, de partido yo estoy totalmente en contra del debate de las dos Españas. O sea, creo que es algo que está absolutamente desfasado. Pero alguien lo genera, está claro. No lo genera mucha Cada cierto gente. tiempo sale ahí. Lo genera mucha gente y es más. O sea, yo puse un tuit hace poco tiempo que precisamente ante la impotencia para resolver problemas reales es un recurso muy manido de cualquiera, de todos los partidos, e irte a cubrirte de temas identitarios y en el caso de otros países hasta conflictos bélicos, ¿no? O sea, es decir, los problemas hacen que al final salgas por la tangente por cualquier sitio. Pero yo no creo en el tema de las dos Españas y estar manteniendo ese tipo de debate, o sea, pero desde la opción de dividir en vez de la opción de juntar. Las banderas, dependiendo de dónde se utilicen y quién las utilice y con qué intencionalidad, pues dice cosas distintas. Hay una normativa que se aprobó en las Cortes Generales precisamente para prohibir determinado tipo de simbología en los campos de fútbol. ¿Por qué? Porque hay una realidad y es que hay muchísimos ultras cercanos a los movimientos neonazis que están copando buena parte de los clubes de fútbol de este país. Precisamente en las fotos que yo vi con lo de los chicos estos del Partido Popular, parece ser que estaban con grupos también ultras, o sea, pronazis del club de fútbol, del Valencia Club de Fútbol. Por tanto, no estamos hablando de una persona que tiene una bandera de una determinada característica, estamos hablando que metió una foto con unos colegas que son de un grupo neonazi que defiende a un club de fútbol. Por tanto, estamos hablando de otra cosa. Eso sería un caso puntual, pero ¿por qué, por ejemplo, en la izquierda ahora se enarbola tanto la bandera republicana? O sea, en este país hay un debate que está abierto y es si monarquía o república. Y desde la derecha hay mucha gente que está apostando por la república como futuro de este país. Sí, pero Lo digo, fíjate, nosotros en El Gato hemos fabricado nuestro detector de banderas republicanas. ¿En qué consiste la historia? Tenemos un aparato que cada vez que hay una manifestación del PP, del PSOE, de la derecha, de la izquierda, tratamos de detectar lo que utilizan. Lo ponemos en marcha y esto es lo que localizamos. Fíjense. Resulta que en las manifestaciones de la izquierda siempre salen banderas republicanas. Nunca sale la bandera española, la legal, la actualmente constitucional, la que nos representa a todos. ¿Por qué la izquierda
sea más izquierda moderada o izquierda más radical, es igual, parece que tiene miedo de la rojigualda, de la enseña nacional. Parece que no la quiere asumir como propia cuando es la de todos los españoles. Y sin embargo, utilizan esa bandera republicana. ¿Están echando de menos el frente populismo? Las banderas son símbolos políticos. Por eso vemos banderas en las manifestaciones contra el matrimonio gay, veíamos bandera con los colores oficiales del Estado. Y también en las, ¿Y qué tiene que ver? manifestaciones... Sacar la bandera de tu país en una manifestación que nada tiene que ver, que es una cuestión de sexualidad. Ay, ¿por qué tienes que sacar la bandera de tu país? Por eso la bandera digo, es una cosa que se dice que significa algo. ¿Por qué en las manifestaciones de la VT hay banderas españolas con los colores oficiales? Porque es un símbolo político. Y aquí viene la explicación. ¿Qué quieres decir? Que la izquierda ha renunciado a la bandera nacional. Lo voy a explicar. Y la quiere identificar con la derecha. Mi padre también tuvo que hacer la jura de bandera, besando la bandera con el águila imperial, después de haber estado en la cárcel por repartir propaganda antifascista. Y no tenía el mismo significado para él que para otros muchos españoles. Yo estoy orgulloso de mi país y orgulloso de que este país fuera una referencia para el antifascismo internacional, y me apetece disfrutar de los símbolos. Eso es lo que significa la bandera republicana, el orgullo de ser demócrata y ser antifascista. Y hay una parte de los españoles que tenemos derecho a estar orgullosos de nuestro país, igual que los catalanes tienen su derecho de sentirse catalanes, y los vascos y los gallegos. Los catalanes tenemos derecho a sentirnos españoles, que es como nos sentimos, efectivamente. Hay una cosa que es absolutamente crucial, que es la doble moral. Se ha dicho que las banderas republicanas y las señeras no pueden entrar a los campos de fútbol porque incitan al odio. Y se dice que esto que hacían estos muchachos de hacer el saludo romano, que ya digo que a mí me da igual, es una chiquillada. A mi abuelo estuvo en la cárcel y fue juzgado por un tribunal franquista, y a mi tu abuelo le fusilaron. Si mañana un grupo de jóvenes de la izquierda abertzale hace un homenaje a un exmiembro de ETA, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Pero parece que un grupo de militantes del Partido Popular hagan el saludo de Hitler y de Mussolini es simplemente una chiquillada. Ya está bien de doble moral. Y el puño en alto de Leire Pajín y Viviana Aido... Yo creo que... ¿Sabéis de dónde viene el puño? Vamos a ver, Matías. Vamos a entrar tantas cosas a la vez que ni Pepe ni PSOE. Antes, solo una duda. ¿La señera está prohibida en los campos de fútbol? No está. Es que parece que es lo único que puede entrar en el campo. Lo que está prohibido es lo otro. Perdona, Esparza, parece que la señera esté prohibida en los campos de fútbol, porque ahora ya solamente entra la estalada, ni siquiera la señera, que es la bandera de los catalanes. Ahora es esa cosa cubana que están utilizando. Se ha dicho antes que las dos Españas desde luego no existen, desde luego no deberían existir en absoluto, ni siquiera reminiscencias de ellas. O sea, debería estar absolutamente erradicado el sentimiento este de las dos Españas enfrentadas. Perdona, es una interrupción brevísima. Una cosa muy breve. ¿No os parece muy curioso que al Partido Popular no le guste hablar de la guerra civil y, sin embargo, de los acontecimienos del 2 de mayo sí, y sacar a los militares para rememorar el 2 de mayo? ¿Es importante la historia o no? Yo, a ver, no voy a ponerme a hablar ahora de la guerra civil, ni del 2 de mayo, ni de los fusilamientos del día 3, ni de nada similar, ¿no? Yo lo que sí es que creo que es un tipo de debate que es el típico debate estéril, que al final lo que está ocultando es, en cierta medida, una especie de cainismo larvado. Y creo que de eso tendríamos que huir. Nosotros, ciudadanos, desde nuestro nacimiento hemos sido muy cuidadosos con el uso de las banderas en nuestros actos públicos, en nuestros actos políticos. De hecho, hemos huido por excelencia del uso de las banderas. Yo ahora llevo un símbolo. Yo llevo un símbolo que es tribandera. Y este símbolo es consecuencia de una situación concreta que se vive en Cataluña, y desde luego lo creamos en la primavera de 2012, y nos sirvió además como símbolo para la campaña electoral. Lleváis la bandera catalana, la española y la europea, porque bueno, para nosotros Cataluña es nuestra tierra, España es nuestro país y Europa es nuestro futuro, y es lo que queríamos expresar con esta bandera. Pero los partidos políticos tienen que ser muy cuidadosos con el uso de los símbolos, y tienen que utilizar los símbolos que unan. Otra cosa es la libertad de expresión de los ciudadanos, son cosas diferentes. Entonces, a mí no me importa que cualquier catalán, como está pasando ahora en muchos domicilios en Cataluña, tenga una estelada colgada del balcón. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que el portavoz del Gobierno de la Generalitat, el señor Homs, ayer en rueda de prensa hiciera una especie de glosa de la estelada en detrimento precisamente de la señera. Es decir, que haya un gobierno que representa a todos, que sea capaz de acoger como propia una bandera que representa a una parte y la prime por encima del uso de otra, que es la que realmente
representa a todos. Por lo tanto, es fundamental que los símbolos en el ámbito de la política se utilicen con el cuidado de no ofender a nadie, y los que no ofenden a nadie son los símbolos que nos unen, los símbolos que nos representan a todos. Por lo tanto, la bandera de España en el ámbito español, la bandera de Cataluña en el ámbito de Cataluña, la de Valencia en la región valenciana, la de Andalucía en Andalucía, y son banderas perfectamente válidas y que no ofenden a nadie que esté en sus cabales. Otra cosa es que haya gente que se ofenda por todo lo que ve. Arenales. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con la última intervención que ha hecho Matías. Yo creo que efectivamente que los símbolos tienen que ser para cosas que nos unan. Y con lo que también decías Luis, ¿no? Yo creo que el tema de las dos Españas, gracias a Dios, está superado. Pero efectivamente, si está superado, yo me pregunto, y nos lo preguntamos, yo creo que la inmensa mayoría, ¿por qué salen estas cosas? ¿Son casuales que salgan estas cosas? ¿Es casualidad? Y yo lamentablemente tengo que decir que si hace mucho tiempo pensaba que sí, que podría ser casual o que se limitaba a determinadas personas y era fruto de la casualidad, ahora me empieza a dar la sensación de que no, porque casualmente parece que toda esta polémica sale por una fotografía que saca un diario que tiene una determinada línea editorial y que además saca unas fotografías en las que, lógicamente, cuando tú ves una fotografía en un diario, en un periódico escrito, todos sabemos que la noticia muere en el día, piensas que la fotografía es de ayer, de hoy incluso, o de ayer, o de antes de ayer. Y luego cuando lees el texto dice que no, que la fotografía es de hace un par de años o de hace unos años. Con lo cual, bueno, parece que ahí hay una clara intencionalidad, ¿no? De decir, hay aquí un pozo dentro de las nuevas generaciones de fascismo, poco más o menos parece que esa es la idea, yo no sé si los que estáis sois expertos más que yo en prensa. Efectivamente, está muy elegida y por qué. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos viendo con eso? Que lo veíamos antes también en el ámbito de la educación. Parece que hay mucho más interés que en mover las cosas con racionalidad y en buscar soluciones a los reales problemas que tenemos los españoles, parece que hay mucho más interés en mover la entraña. Y parece que eso es, al final, para que haya una determinada agitación porque les da un determinado resultado político, porque hay confrontación. Y a mí eso me parece tremendamente peligroso. Primero, porque no solo es inútil, porque no solucionamos los problemas que realmente tenemos los españoles. Y segundo, porque volvemos a mover esos sentimientos que además son negativos, de ira, de rabia, de estar unos en contra de otros, cuando lo que tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar, a levantar España adelante. Y luego sorprenderme una cosa. Primero, lógicamente, rechazar este tipo de políticas periodísticas o de imagen que se hacen, que yo creo que son intencionadas, y después sí sorprenderme cuando efectivamente la bandera de España nos une a todos, bueno, decir que lógicamente estos críos de nuevas generaciones están con un expediente disciplinario abierto, que no son los 100.000 que componen nuevas generaciones y que no ha sido el caso de 2 o 3, pero sí me sorprende cuando, por ejemplo, yo lo he visto, yo estudié en un instituto público en Valladolid y yo me acuerdo en mi época del instituto que había una bandera roja enorme con la hoz y el martillo, y yo me acuerdo que tuve una polémica muy fuerte incluso con el jefe de estudios, porque dije, bueno, quiero poner una de España, normal, una de España que habla de la hoz y el martillo, y me decían que no, que la de España ni hablar, que tenía que ser la de la hoz y el martillo. Sí, sí, a mí me dejaba aquello perpleja. ¿Y por qué una cosa como la hoz y el martillo, que ha representado, yo creo que el mayor número de asesinatos que ha sido reconocidos por todos los sitios del mundo y el mayor número de crímenes, y sin embargo a eso no se le critica y se critica otro tipo de cosas? Eso sí me sorprende, pero estoy con Manuel que ese tema está más que superado y que gracias a Dios vamos a poder trabajar a los problemas de los españoles. Veo pocos. Bueno, en alguna manifestación independientemente sale. de eso, o sea, yo rompo una lanza en favor de la gente de nuevas generaciones del Partido Popular, y donde entiendo que un porcentaje altísimo son gente buena y gente que están en la política, lo conciben como un servicio público. Ahora, el que ha hecho unas declaraciones diciendo que es indigno que estén en el Partido Popular y que se tendrían que ir ha sido Esteban González Pons. Sí, no ha sido la izquierda. Se ha abierto un expediente disciplinario, y ahora, te digo. Entiendo que estarás de acuerdo conmigo también que cuando el otro día también Internet se llenó con unas imágenes de unos jóvenes también de nuevas generaciones, que repito, que serán una absoluta minoría, riéndose de una persona de muy elevada edad por el tema de las preferentes, o sea, y que eso causó indignación en todo Internet, solamente les hago responsable a ellos. Pero iban en nombre del Partido Popular, de nuevas generaciones del Partido Popular. O sea, quiero decir, esa actuación era indigna. La hagan gente de Juventudes Socialistas, del Partido Comunista Revolucionario, de donde quiera, o de nueva generación. Pero no elevemos a máxima, no se puede elevar, pero entenderás. Quiero decir que sea una noticia pública, lo digo por lo que decías antes de los medios, que unos jóvenes de nuevas generaciones vayan a un sitio donde están preferentistas, que están declarando, y que cuando sale una persona mayor se encaran y se ríen delante de toda España, porque eso salió ya grabado y se colgó en Internet. Y que se ríe, pero no creo que se rían porque fueran preferentistas, vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Pues sería una normal, con independencia de la ideología que tenga. Y le decían cánticos. Bueno, pues insisto, pero no podemos elevar. Repito, será una minoría absoluta, pero lo hicieron.
No, me gustaría comentar una cosa, Pablo. Mira, en España también hubo cientos de miles de españoles que después del año 75, el año 76, con familiares que habían pasado por las cárceles, con familiares fusilados, con gente represaliada, con exiliados que volvieron, decidieron crear un nuevo país y seguir adelante. O sea, lo que no podemos hacer es 30 y tantos, 40, 50 años después, estar todavía con el mismo cuento. Y yo, me has recordado tú a mi época universitaria que el mismo discurso que tú has planteado hace un minuto lo planteaba yo entonces. Entonces, nos quedamos ya demasiado anticuados. O sea, la bandera republicana, para mí, es digno que la gente la lleve por la calle. Por supuesto que sí, en esa libertad de expresión. Por supuesto que sí. Pero que no podemos entrar nuevamente, estar anclado en lo que han matado a mi padre en la guerra civil. Claro. A mis tíos los han matado también, están enterrados en una fosa común. Pero en un momento determinado los españoles decidimos que había que acabar con eso, con las dos Españas, como ha dicho Luis. Entonces, vamos a arrancar de nuevo. Pero ahora, nuevamente, con estas manifestaciones, que al final todas las manifestaciones acaban en lo mismo. Y por eso yo he dicho antes que en el tema de la educación, en el tema de la sanidad y en muchos asuntos, al final, lo que se intenta es crear un conflicto ideológico. No es un problema ya del estado del bienestar. Y ese es un problema que estamos calentando. El año pasado hablábamos del otoño caliente. Todos los otoños empiezan calientes. Pero lo que estamos haciendo es un flaco favor a la sociedad. Todos los años. Y terminan fríos con el bar. Terminan fríos. Es que es un déjà vu ya. Ahora hemos hablado dentro, en octubre va a haber una huelga en la ciudad universitaria, ¿no? Pero es que todos los años igual. Y al final rascas un poco y te encuentras con que el debate técnico pues es mínimo. Y al final todo acaba en una lucha ideológica. Y señores, que ya llevamos muchos años en esto, vamos a ser un poco más serios, porque es que si no al final pues le hacemos un flaco favor a los españoles. Es que ni tan siquiera ideológica, porque si fuera ideológica me parecería productiva, es que al final es un tema de enfrentar con sentimiento y con sentimiento malo. ¿Puedo hacer un comentario después de Pablo? Precisamente porque amo mi país, me parece que es fundamental que un país no pierda la memoria. Cualquiera que dijera hoy en día a la VT, déjense ustedes de recordar ciertas cosas y vamos a la reconciliación, le llamarían canalla. Y yo creo que en este país ha habido víctimas de primera y víctimas de segunda, y eso no supone volver atrás, eso supone dar a cada uno lo que se merece. Y yo estoy harto de que se cuente la historia de este país como si esto empezara poco menos que con Don Pelayo o con Atapuerca. Y creo que este país tiene una deuda con buena parte de los demócratas que fueron muy generosos a la hora de construir buena parte de las cosas buenas que tenemos, entre ellos los comunistas. Bajo muchas banderas se han cometido crímenes. Las bombas incendiarias que caían sobre la población civil japonesa y 2 bombas atómicas tenían la bandera de las barras y estrellas. Y esa bandera que tenemos ahí, la que lleva el águila imperial, servía de telón de fondo a muchos fusilamientos. Lo que trato de decir es que en este país hay una deuda pendiente que nos separa del resto de Europa. El señor López Tobar, que era un combatiente comunista español que estuvo en la guerra civil, que después fue el que mandaba la invasión del Valle de Arán en el año 94, en Francia recibió la medalla de la Resistencia y la Legión del ejército francés. Y en Francia los antifascistas españoles reciben honores de Estado. Eso en este país no ocurre. Y yo quiero que mis hijos, que mis nietos puedan estar orgullosos de su pasado. Cualquier nieto de un partisano en un país europeo democrático está orgulloso de su abuelo. Y aquí la memoria se ha barrido. Y los que somos demócratas tenemos que reconocer, como en el resto de Europa, el valor de los antifascistas. Si alguien ha hecho algo por la democracia en este país, fueron los comunistas, no los franquistas. Por Pablo, lo que no se puede... 34 a lo mejor. Pablo, ¿Qué barbaridades dices, Pablo, por favor? Pero si hablamos, yo voy a ser muy rápido. Lo que no se puede comparar, Pablo, son muertos en una guerra civil, con la VT, con muertos del tiro en la nuca de ETA. Puigdemont no se puede comparar. Estás en estos momentos llevando el insulto a miles de Sánchez familias. Bravo, los fusilados por el franquismo murieron en la guerra civil. Después de la guerra civil, puedes comparar hasta el año 75 se mató legalmente. De una guerra cruel en la que todos estamos en contra, en el que todos le han hecho girones a nuestras familias, con una organización terrorista que durante 50 años se ha dedicado a matar a la gente cobardemente con tiros valen más espalda, esas víctimas colocando que las del franquismo, coches bombas valen más en Barcelona, en Hipercor. Es que eso es terrorismo. ¿Valen más? Lo otro, estamos hablando de un tema que es totalmente diferente. ¿Asesinar a Puig comparar. En estos momentos estás creando
una cantidad de dolor en una cantidad de españoles que están viendo el programa que no te lo puedes imaginar. Y el que no creáis vosotros cuando decís a los que han sido víctimas del fascismo que sus muertos son de segunda clase. Familiares he tenido yo? Por favor, uno a uno, ¿Tú sabes cuántos familiares he podido tener yo represaliados? ¿Cómo puedes decir los que defendéis? ¿Tú qué sabes de mi vida? No, tú dices que yo causo dolor. Y el dolor que se causa a la invisibilidad sistemática de determinados muertos, todos tienen derecho a la memoria y al homenaje, no solo una parte. Que le he quitado la palabra. ¿Queréis interrumpirnos con un poco de orden, por favor? Sí, es que a mí me pasa lo mismo que a mí me ha causado mucho dolor el ver que usted ha equiparado las muertes del terrorismo. Cuando lo he oído de la Asociación Víctimas del Terrorismo no le había entendido bien, porque estoy absolutamente alucinada con su exposición, además de lógicamente dolida. ¿Sabe usted que todavía existen más del 40% por esclarecer sin sentencia todavía de los actos de terrorismo? Del terrorismo de ETA, que sabemos perfectamente el nombre de las víctimas, pero que aún no sabemos el nombre de los verdugos, que todavía hay una sentencia. No podemos comparar eso con una guerra. ¿En una guerra hay justicia? No, es una guerra. Pero gracias a Dios lo que tenemos que olvidar es eso, pero no podemos comparar nunca los actos de terrorismo con los que es que no tiene nada que ver, es que no tiene absolutamente... Las decenas de miles de fusilados y no digo que una después de la persona guerra, valga más que y otra, ni asesinatos muchísimo legales menos, hasta el 75. ni muchísimo menos, pero lo que está diciendo es una es que no hablamos de muertos en combate. Vamos a ver. Nada, no es un águila imperial, es un águila real. La imperial tiene dos cabezas, es bicefala. Es importante. Desde el punto de vista histórico, estas precisiones son interesantes porque el imperio y el reino no es lo mismo, ¿no? Es una águila de San Juan, concretamente, por el evangelista. Por eso lleva la coronita. Para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Luis. Yo creo que que se le puede tutear, porque todos nos estamos tuteando y a veces os ponéis tan solemnes con él cuando dice una declaración que no incomoda un poco que le habláis todos, o sea, con un respeto. Mucho. Yo creo que es excesivo porque todos no estamos teniendo el mismo, nos estamos tuteando. O sea, repito, estoy totalmente en contra de las dos Españas, de debates absolutamente estériles. En este momento lo que me preocupa es cómo financiar el estado de bienestar, cómo ajustar el modelo de Estado para que sin tocar el estado de bienestar no se malgaste el dinero por ningún sitio, cómo los partidos políticos se democratizan por dentro, cómo los ciudadanos tienen una incidencia real en la política de los partidos y también en el modelo de elección y en la democracia directa, cómo conseguimos hacer un país que vuelva a ser creíble, que la política vuelva a recuperar el prestigio de saber que puede incidir en la vida de la gente, que genera un marco de convivencia, que busca la felicidad colectiva. Yo quiero saber eso. Pero desde luego, que si la guerra de las banderas, que si la guerra de no sé qué, que si lo que se está viendo, o sea, no nos conduce absolutamente a ningún sitio. Es verdad la mitad. Quiero decir, no, todo lo que has dicho es verdad entero. Es todo. Lo que pasa es que tú vas a completar. Todo lo que has dicho es verdad entero. Pero solo digamos que solo es la mitad del problema, ¿no? Sí. Es verdad también que todo eso no se puede hacer si no tenemos un sentido racional y sensato de juzgar nuestro pasado. Pablo está en un plan reivindicativo que yo comprendo desde su punto de vista personal, pero que no puedo compartir en absoluto. Porque yo lo que llevo oyendo desde que tengo 13 años y aún no había muerto Franco, 12 años, es exactamente eso que tú acabas de decir, que en España había un gobierno benéfico y democrático que fue brutalmente asaltado por una conjura feroz de obispos y militares y banqueros siniestros, ¿verdad?, que derribaron a la democracia e instauraron una feroz dictadura que sin embargo, consiguió logros sociales y económicos extraordinarios. Y esos son datos. O sea, no es verdad que llevemos 35 años o 40 años. Al contrario, es que precisamente lo que ha hecho la misma élite política nacida de aquel régimen es criminalizar al régimen en su conjunto. Lo que se ha hecho bajo la corona de un hombre designado por el antiguo jefe del Estado es criminalizar a aquel jefe del Estado. Lo que se ha hecho, yo tengo un abuelo de un bando y otro del otro, es decir, para mí no es una cuestión personal, o a lo mejor por eso sí lo es. Lo que se ha hecho al final es criminalizar a una generación entera de españoles. No criminalizarla, rectifico, despreciarla. La España de los 40, de los 50, de los 60 era una España casposa, cutre, de morcilla. No, señor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Esa gente, sin la menor ayuda internacional, aislada por completo, pasando un hambre de narices, levantó un país y lo construyó, con un régimen concreto. A lo mejor con otro régimen lo habrían hecho también, pues no lo sé, seguramente sí. Pero fue esa gente. Es esa generación. No puedes, en nombre del antifranquismo, condenar a dos generaciones de españoles al desprecio. Es profundamente injusto. La educación pública construida en esa época en España fue extraordinaria, sobre todo comparada con lo que había antes. El progreso económico de España en aquel tiempo
fue extraordinario, comparado con lo que ha habido antes y con lo que ha habido después también. Los avances sociales en materia de protección social son extraordinarios comparados incluso con los de la Segunda República, que esto va todo manga por hombro. Es decir, no puedes despreciar medio siglo de historia de España. Creo que es profundamente injusto. Y me parece que, puestos a hablar del pasado, que creo que es una cosa que hay que hacer, pues estaría muy bien recuperar todo lo que en todos los momentos ha servido para hacernos mejores. Y tras la muerte de Franco, cuando ya parece que aquí habíamos pasado página, que habíamos hecho punto final, ¿hasta qué punto Zapatero es responsable de haber desenterrado con su ley de memoria histórica? Pablo, ¿crees que tiene responsabilidad en eso? ¿Los españoles ya estábamos en concordia y de repente saca otra vez el debate de las dos Españas? Yo creo que Zapatero pasará a la historia por los últimos años de su gobierno, los que durante la crisis... Eso sí, ¿no? ¿Crees que tiene responsabilidad o crees yo creo que que la ley de memoria histórica, y no lo digo yo, lo dicen buenas partes de las asociaciones que defienden la memoria histórica, que es una cosa natural y saludable en cualquier país democrático, no llegó lo suficientemente lejos. O sea, ¿crees que hizo bien con eso? Creo que no, creo que hizo muy poco. O sea, creo que este país tiene una deuda. Querías más que este Luis, país tiene una deuda con los demócratas. ¿Crees que Zapatero fue el responsable de que ahora haya vuelto este debate de las dos Españas? ¿Ha reabierto heridas? Yo creo que ahí se mezclaron dos cosas. O sea, por ejemplo, ¿hay fosas comunes en este país? Sí. ¿Hay muchas personas que no han recibido un entierro adecuado? Sí. ¿Hay familias que los velan todavía y que les gustaría tener ese tema cerrado? También. Y por tanto hay veces que se hacen homenajes en algunos días concretos, en el barranco de Poqueira, en la tapia del cementerio, y hay que respetar a las familias y a las personas que tienen esa creencia y que tienen, e incluso los medios públicos tienen que favorecer que eso lo puedan hacer bien. Vale, ¿hizo bien Zapatero? No, entonces, quiero decir una cosa, ahora, a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y entonces, si a la vez que se hace lo del tema de las fosas comunes, etcétera y tal, y para intentar hacer, o sea, al mismo tiempo quitas también determinado tipo de símbolos, hacer no sé qué tal igual, pues probablemente todo a la vez hay gente que no lo asume y al final... Matías, ¿responsable Zapatero de esto que estamos discutiendo hoy, cuando ya parecía que nos habíamos olvidado? Yo creo que no es solamente Zapatero, yo creo que es un poco viene de lejos. O sea, hubo un pacto constitucional, ese pacto constitucional era una mirada hacia el futuro, era una apuesta hacia el futuro, y en eso deberíamos estar desde entonces todos. La verdad es que España sigue invertebrada, lamentablemente. Entonces, ha habido políticas concretas que no han ayudado mucho a vertebrarla. Yo creo que es responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la política y de todos los ciudadanos en general el buscar los puntos de encuentro, los puntos de unión y empezar a huir del frentismo y dejar de lado pues, este guerra civilismo, le llamaría ya, pues atávico, ¿no? Atávico ya, Arenales. de alguna forma nos está lastrando. Sí, yo creo que la pregunta concreta era... ¿Qué responsabilidad tiene Zapatero? En que hoy estemos discutiendo esto cuando ya parecía que estaba el tema cerrado. Efectivamente, yo creo que muchísima, sin perder de vista el que la gente tenga derecho pues eso, a un entierro y que se solvente determinados temas que a la gente le está afectando, pero de aquí a lo que se hizo, lo más doloroso para mí, y es una percepción personal, lo más doloroso es que se utilizó una vez más como estrategia porque le daba rentabilidad política. Ante la ineficacia, la ineficiencia y la no solución de los problemas reales de los españoles, cuando ya teníamos ese tema superado, al final, y lo vimos, exactamente, y lo vimos en un debate, más agitación, más agitación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es culpable por una razón, porque en los años anteriores del Partido Socialista, incluso con UCD, y yo lo he vivido familiarmente, se resolvieron muchos de los problemas. Muchos de los problemas, las viudas de militares de la Guerra Civil cobraron pensiones. Se descubrieron, por ejemplo, fosas donde un tío mío estaba enterrado en Badajoz. Se hicieron cantidad, y digo, de gobierno socialista, no solamente de UCD, ¿no? Entonces, en un momento determinado, a Zapatero, y en ese debate que ha comentado, en ese programa de televisión en el que dijo, y una cámara lo grabó, hay que tensar, pues eso le venía bien, eso le venía bien. Esparza. Sí, yo creo que sí, es evidentemente responsable político, además de forma deliberada. Lo malo es que eso coincide con un momento en el que el país en su conjunto ya no sabe hacia dónde va. Entonces, aquí en esta tierra siempre hemos sido caínitas, es decir, eso no lo vamos a solucionar, siempre estaremos sacudiendo. O sea, vamos a seguir sacudiéndonos. Es decir, ahora, todo dentro de un orden, ¿no? Todo dentro de un orden. Bueno, y si delante tenemos algo hacia dónde ir, seguro que vamos, ¿no? Seguro que vamos. Si no, es cuando solo nos pelearemos y ya está. En fin, señores, ¿ustedes qué opinan? Debate cerrado, debate que continuará, en fin. Ya saben que siempre les digo que casi un 40% de las personas no oye bien, escuchan conversaciones, pero no las entienden y suben excesivamente el volumen molestando a los demás.
Yo les digo, abran ustedes sus oídos a la vida y al sonido con el nuevo amplificador Sonovida. Es el más pequeño y ligero del mercado, pesa solamente 3 gramos. Podrá escuchar todo lo que le rodea con gran nitidez y potencia sin notar que lo lleva. Sonovida es el único del mercado con batería recargable, con lo que se ahorrará un dineral en pilas. Llame ahora mismo a Publipunto, 902-180-190, 902-180-190, o entre en publipunto.com y pida su Sonovida. Su precio es de 109 euros, pero ahora puede adquirirlo por tan solo 69,95 o llevarse 2 por 109,95. 902-180-190 y escuche la vida que le rodea. Nosotros ahora vamos a entrar en nuestro terreno musical. ¿Se acuerdan del Tengo el corazón contento de Marisol? ¿Saben quién lo ha puesto nuevamente de actualidad? Un personaje político. ¿Lo han adivinado? Ahora se lo revelamos.